año 1854 llegan a la Argentina desde Italia el matrimonio compuesto por Antonio Ameghino y María Dino Armanino para asentarse en 1857 en la ciudad de Luján y también en esta casa con su pequeño hijo Florentino para que luego nacieran sus hermanos Juan y Carlos. Tanto Florentino como Juan y Carlos luego fueron conservacionistas, exploradores, naturalistas, antropólogos, pero fundamentalmente principales referentes en la paleontología. Tanto es así que esta casa, en donde se criaron, es considerada como la cuna de la paleontología y tanto es así que en el año 2007 fue declarada como Monumento Histórico Nacional. Hoy Ambiente y Medio recorre la ciudad de Luján, pero también conoce la Casa Ameghino. Importante aclaración, Florentino Ameghino es seguramente el Ameghino más reconocido, pero no hay que olvidarse de sus hermanos Juan y Carlos, que también son muy importantes en esta historia y también en este museo. Pero sí es seguro que Florentino es el mayor de los tres hermanos, que llegó primero a la Argentina, por supuesto, a sus 2 años, que transcurrió su infancia en la villa colonial, que era entonces Luján, hay que situarse en la época, en un descampado y en donde tenía el río a 3 cuadras, y en esas idas al río, en donde iba a recrear, a jugar, a experimentar, encuentra sus primeros fósiles, y que esos fósiles están en diferentes estratos, entonces hay eras geológicas, y que hay un río y que ese río a veces tiene agua o a veces está seco y se pregunta por qué. Y entonces ahí se origina, creo yo, la inquietud de Florentino Ameghino, que también, ¿por qué no?, daría paso a la inquietud de sus hermanos. En esta primera sala lo que vamos a encontrar es un repaso de la historia de la familia Ameghino y en esa segunda sala que está por allá, sus principales descubrimientos en materia de paleontología. Pero mejor que yo es que te lo cuente Fede Suárez. Bueno, ustedes están visitando una casa histórica, ¿sí?, que con el correr de los años se convirtió en un museo municipal, o sea que dependemos de la Dirección de Cultura del Estado Municipal de Luján. Es la casa de Florentino Ameghino, la casa donde pasa su niñez, comprada por su papá Antonio en el año 1857, o sea que en estas habitaciones, que en su momento fueron de esas características cuando era vivienda, una casa típica de la inmigración italiana, sentada en barro, calculamos que es de 1850 su construcción. Bueno, en la actualidad es un museo de ciencias naturales y paleontología. Remite un poco a la vida de Florentino Ameghino en su niñez, ya que es en este lugar donde pasa sus primeros años de vida en lo que era la villa de Luján. En este lugar nacen sus hermanos, Juan y Carlos, que son muy importantes, van a ser a futuro sus principales colaboradores en las tareas que va a llevar adelante Florentino Ameghino. Un Florentino Ameghino que ya de niño en este lugar a 4 cuadras nada más tenía el río Luján y por lo tanto tenía un reservorio fosilífero por excelencia. Ya desde muy chiquito empieza a hacerse preguntas acerca de lo que va encontrando, lo que va viendo en el río, a tal punto que Ameghino ya de niño y de adolescente se va a dedicar exclusivamente a lo que es el estudio de las ciencias naturales, de la evolución de las especies propiamente dicho, y también a la cuestión ambiental, ¿no? Porque Ameghino ya desde muy joven es una persona que estudia mucho el comportamiento del río, estudia mucho el comportamiento de las lluvias, de los periodos de sequías, o sea que todas las teorías que Ameghino ya en esos primeros años de su adolescencia, cuando se recibe de maestro de escuela, que toma su cargo como maestro de primaria de la Escuela 1 de Mercedes, es una persona que ya está pensando en los cambios climáticos y en cómo el ser humano incidió también en el comportamiento de las especies del Pleistoceno, por ejemplo, ¿no? Si Ameghino hoy es una persona totalmente influyente en lo que fue la paleontología, la ciencia, que es renombrado a nivel internacional, todo comienza en esta casa. Y lo que más llama la atención, ¿no?, es que en esta casa que no le sobra nada, nacen 3 científicos, porque yo quiero seguir insistiendo en los hermanos Juan y Carlos también, ¿no? Entonces, que en este lugar se hayan criado 3 personalidades influyentes en lo que va a ser la ciencia, el cuidado del medio ambiente y el estudio de la paleontología, la verdad que te llama mucho la atención. Habiendo hecha ya la salvedad entre Florentino, Carlos y Juan, a partir de ahora vamos a hablar de los hermanos Ameghino.
Los hermanos Ameguino, entonces, contribuyeron mucho en el descubrimiento de fósiles de mamíferos de megafauna, habitantes en las pampas argentinas, post era de los dinosaurios, con lo cual no estamos hablando de millones de años, sino de miles de años. Uno de los principales descubrimientos de los hermanos tiene que ver con que esta megafauna ya habitaba en una tierra en la que convivía con el ser humano, y que esta convivencia moldeó y condicionó su distribución, su evolución, mediante, por ejemplo, la cacería, las flechas y simplemente la oposición del ser humano frente a la especie, que en muchos casos también lo llevaría a la extinción. Una teoría de color es la teoría biogeográfica de Ameguino, que dice que el origen de todos los mamíferos del mundo radica en la Patagonia, y que de ahí se dispersaron a lo largo y a lo ancho de todo el mundo todos los mamíferos existentes. En ciertos casos solo hay que elegir creer. Aparte de la paleontología, otro de los grandes objetos de estudio de los Ameguino tiene que ver con el agua, o principalmente con las secas y las inundaciones, que dicho sea de paso, es el primero de los libros de Florentino, en donde deja algunos conceptos interesantes, como por ejemplo, que nuestro país no debe replicar las políticas públicas que se hacen, por ejemplo, en Europa, en donde la principal metodología es el drenaje y el desagüe. Haciendo eso, estaríamos desperdiciando un recurso, el agua, que sería fundamental para cuando existen las secas, que es cuando falta el agua. Lo que propone no son tanto políticas públicas, obras hidráulicas, sino más bien sistemas en donde pueda retenerse ese excedente de agua para poder aplicarlo para cuando falte. De estas cosas hablaba este señor en 1870, 1880, y está claro que mucha bola no le han dado, porque seguramente muchos de los problemas de inundaciones en la Argentina, si lo hubieran escuchado, no existirían. Pero si les interesa entender el funcionamiento del agua, cuándo falta, cuándo sobra y por qué, recomiendo leerlo. Orgullo lujarense, pero también orgullo nacional, que en estas cuatro paredes, en condiciones humildes, pero que también marcan un poco esta cuestión genuina y que en definitiva estos somos y de acá salimos. De acá salieron los hermanos Ameguino, que tanto aportaron a la historia paleontológica, natural y cultural de nuestro país. Tanto como para que un cráter en la Luna, sí, escuchan bien, un cráter en la Luna se llame como Florentino Ameguino. Pero como un cráter en la Luna también pueblos, calles, museos y muchas otras cosas más que reciben el nombre de alguno de los integrantes de la célebre familia Ameguino. El gran legado de los científicos, de los tres científicos, de Florentino, de Juan y de Carlos, yo me voy a correr un poco de la ciencia, me voy a poner en la pasión. Fueron tipos pasionados, ¿no? Apasionados por lo que hacían. Yo creo que el gran legado es seguir su instinto de decir vamos a vivir de la ciencia. Y lo logran. Y el mundo, cuando trata acerca de la paleontología, habla de los hermanos Ameguino. O sea, si vamos a hablar de legados, de un lado filosófico, humano, es la pasión. De un lado científico son la clasificación de más de 4.000 especies que tienen que ver con la megafauna. El Museo Municipal Casa Ameguino está abierto de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. La verdad los esperamos, hay visitas guiadas, es entrada gratuita, es un museo que depende del Estado, es un monumento histórico nacional y la idea es que más allá del gran caudal de escuelas que tenemos que nos visitan, que también el público en general se acerque y conozca la casa donde es la cuna de la paleontología nacional y al mismo tiempo que también pueda observar cómo era una vivienda del siglo XIX.